¿Qué tal, mis queridos estudiantes de segundo de secundaria? Les saluda su profesor Juan Carlos Álvarez, del área de Comunicación y Lenguajes. Muy bien, esta vez nos volvemos a encontrar en las pantallas para desarrollar el tema, el texto expositivo. Muy bien, pónganse cómodos en sus casitas o donde se encuentren. Ahora, ¡empecemos! Bien, queridos estudiantes, ahora nos encontramos para desarrollar el tema. Primero, observemos esta imagen. Les presento a mis estudiantes de la unidad educativa. Estos estudiantes están cursando el cuarto año de secundaria. Bien, queridos estudiantes, estas dos compañeras están exponiendo un tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué recursos utilizaron estas compañeras? Papelógrafos, diapositivas u otros recursos que les ayude a entender o a informar el tema. ¿No ve? Bien, queridos estudiantes, también vemos a otro grupo de estudiantes que están desarrollando un tema, están exponiendo un tema. De la misma forma, investigaron, usaron datos, usaron bibliografías, imágenes u otros recursos que les ayude a exponer su tema. Bien, queridos estudiantes, pues así hemos observado y les he presentado a mis estudiantes que están exponiendo un determinado tema, ¿verdad? Ahora preguntémonos, ¿qué es un texto expositivo? Un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. ¿Me han entendido? Como también es importante mencionar los textos expositivos se usan con el propósito de difundir conocimientos, ¿verdad? Asimismo, es importante la objetividad y la exactitud de los textos expositivos. Por lo cual, no se tiene que dar una opinión, ¿verdad? Entonces, ya conociendo el concepto de los textos expositivos, ahora vamos a conocer cuáles son los textos expositivos que encontramos en nuestro estudio. ¿Ya? Encontramos enciclopedias, textos, actas, ¿no? También encontramos algunos u otros materiales que informen al receptor, ¿ya? Pero esta información es el resultado de una consulta, de un estudio, de una investigación o simplemente de un análisis que se ha realizado para dar con esta información, ¿ya? Ahora, vayamos a conocer algunas características del texto expositivo. El texto expositivo se caracteriza por informarnos, por ser informativos y explicativos, porque nos informa un determinado tema o un hecho real y nos explica con sus detalles, ¿verdad? Entonces, vayamos avanzando con otra de las características del texto expositivo. Se incorporan títulos, subtítulos o cuadros o frases que estén subrayadas. Cuando encontramos un texto, siempre tiene un título, subtítulos y hay algunas características que nos van a aclarar la información o simplemente un subrayado, ¿verdad? Asimismo, tenemos otra de las características que se redacta en tercera persona. Y también se utiliza un lenguaje sencillo para que puedan entender. Sencillo y claro, para que se pueda entender el texto que está exponiendo o el tema, ¿verdad? Otra de las características que les voy a presentar es que debe ser objetivo al utilizar los hechos reales,
en vez de opiniones o emociones. Debe ser un hecho real, objetivo y claro. No podemos dar una información de un hecho emocionalmente, de algo que no es real. La información debe ser fidedigna. A eso se refiere con ser objetivo y claro. Otra de las características que les presento, queridos estudiantes, es utilizar materiales informativos. Como ustedes han visto en la imagen que hemos observado, que los estudiantes estaban utilizando papelógrafos, estaban utilizando diapositivas, otros grupos que utilizaron diapositivas, otros grupos que utilizaron otros materiales para entender el tema, para informar el tema. Y también tiene datos, ejemplos, gráficos, etc. Bien, queridos estudiantes, la última característica que les voy a presentar es que al texto expositivo se puede incluir otros textos, como la narración, el texto narrativo, el texto argumentativo o el texto descriptivo, ¿no? Si en caso es necesario. Bien, queridos estudiantes, así hemos conocido las características del texto. Pero ahora les voy a presentar su estructura. ¿Cómo se estructura un texto expositivo? El texto expositivo tiene una presentación, un desarrollo y una conclusión. En la presentación vamos a utilizar una pregunta, ¿ya? ¿Por qué es importante el tema? En el desarrollo vamos a profundizar el tema que queremos informar. Y finalmente, en la conclusión, vamos a resumir las ideas principales de todo el tema que hemos abordado. ¿Ya? Y ejemplo, les pongo un tema. Prevención del COVID-19. Ese va a ser nuestro tema. Como les decía, en la presentación del tema vamos a presentar quiénes vamos a exponer, ¿ya? Y por qué es importante el tema. En esta oportunidad, si nuestro tema es la prevención del COVID-19, en la presentación y respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante? Será ¿por qué existe inconsciencia de la población de utilizar medidas de bioseguridad y no asisten a los puntos de vacunación? Esa va a ser la causa, la justificación para que podamos desarrollar el tema. Eso va a ser nuestra presentación del tema. Seguidamente, en el desarrollo del tema, ya existirán preguntas, gráficos para exponer, entrevistas, datos, mostraremos datos. Tendrá su título, subtítulos, tal como hemos observado en las características, ¿no? Tendrá historias de vida, de acuerdo al tema cómo se desarrolle, ¿verdad? Y finalmente, llegaremos a la conclusión de todo lo que hayamos abarcado, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Como ejemplo, conclusión. Si no acudimos a los puntos de vacunación, habrá un riesgo de contagio. Una de las conclusiones. Otra, la población debe seguir utilizando medidas de bioseguridad para evitar contagio y desgracias en las familias. Otra de las conclusiones. Es así que hemos ejemplificado, pero para entender un poco más, queridos estudiantes, pues les he traído un video. Observemos. Hoy construiremos el saber acerca del texto informativo o expositivo. Comencemos. El texto informativo o expositivo es el que se utiliza para informar con la intención de generar o ampliar el conocimiento sobre un hecho o tema en concreto. La información es el producto de una consulta, una investigación, un análisis, un estudio o una reflexión, donde el tema se presenta acompañado de datos, ejemplos, gráficas, detalles o comentarios aclaratorios.
Aunque el lenguaje que emplea siempre debe ser claro, sencillo y fácil de entender, cuando se dirige a un público en específico se utiliza un lenguaje especializado que puede ser difícil de interpretar por un público general. Son ejemplos de textos expositivos las noticias, las actas, las entrevistas, los informes, las hojas de vida o los contratos, entre otros. Los textos expositivos se caracterizan por ser informativos y explicativos, incorporar títulos, subtítulos, cuadros o frases subrayadas, redactarse en tercera persona, ser muy objetivos al utilizar datos claros y reales en vez de opiniones o emociones, y en las ocasiones en que se haga necesario, incluir dentro de sus detalles otros tipos de textos como narraciones, argumentos o descripciones. Estructuralmente se componen de 3 fases: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta o define el tema y se intenta demostrar por qué es importante. En el desarrollo se profundiza el tema presentado empleando los datos consultados y reforzándolos con detalles, ejemplos, gráficas o los comentarios que sean necesarios. La conclusión sirve para resumir las ideas principales, señalar asuntos pendientes o evaluar la importancia del contenido que se presentó, aunque en ocasiones esta tiende a omitirse para permitirle al lector que genere sus propias conclusiones. Para una mejor interpretación y análisis de un texto expositivo, lo primero que se debe hacer es leerlo en su totalidad, para así identificar el tema. Luego, reconocer la división interna, es decir, los datos y detalles que pueden estar separados por títulos y subtítulos o ser aclarados y complementados por gráficos, tablas e ilustraciones. En cada uno de los párrafos es necesario reconocer la idea principal y las secundarias y, finalmente, se concluye leyendo el resumen que se encuentra al final del texto. Bien, queridos estudiantes, ¿qué les ha parecido el tema? ¿Les gustó? Pues ahora pongámoslos en práctica, ¿verdad? Pero antes, valoremos el conocimiento. Preguntémonos, ¿es importante conocer el texto expositivo para aplicarlos en nuestras unidades educativas? Respondamos a esa pregunta y ustedes practiquen y apliquen en sus unidades educativas con esas características, con esa estructura que conocimos del texto expositivo. Y para terminar, pues escojamos un tema y hagamos un texto expositivo para practicar en la casa o donde nos encontremos. Bien, queridos estudiantes, no se olviden, también existe la teoría en sus textos que les otorgó el Ministerio de Educación y no se olviden visitar en las páginas del Ministerio de Educación para ampliar sus conocimientos. Bien, queridos estudiantes, nos despedimos, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao, estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.